Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles vamos a estar en vivo aquí hasta las 23 horas. Hoy nos vamos a contar con la grata presencia de Paula Schaller, así que desde Giro a la Izquierda le mandamos un fuerte saludo. Y vamos a comenzar en instantes con la cobertura de lo que son las dos caras de la Copa del Mundial, que en semanas comenzaría a realizarse en Brasil y que por un lado se evidencian millones de dólares invertidos, gastados en este mundial, y por otro lado las miserias que sufre el pueblo pobre y trabajador. Vamos a estar en comunicación telefónica con un trabajador del metro de San Pablo. También vamos a cubrir, estuvimos conversando con los trabajadores de La Voz del Interior, que en el marco de las paritarias sufrieron diferentes irregularidades por parte de la patronal, y conversamos con ellos ayer en una medida de protesta en las puertas de La Voz del Interior. También vamos a estar junto a Vanessa Bárcena de EPEC en el marco de la importante movilización que se vio hoy, tanto de Luz y Fuerza como del SOEM. Enseguida estaremos aquí en el piso con una trabajadora de EPEC. También cubrimos la movilización de los docentes de artes visuales del nivel primario, que están denunciando tanto el recorte de las horas y el abandono de la conducción de la UPC en los reclamos que están llevando a cabo contra la precarización laboral. Y por último, como venimos entregando en este programa los distintos capítulos de la miniserie de Marx ha vuelto, hoy traemos el tercer capítulo de la miniserie sobre el Estado y la Revolución. Todo eso aquí hasta las 23 horas en vivo, así que te invitamos a acompañarnos, que te comuniques con nosotros al 444-4482 o nos mandes tus mensajes al 155 32 23 77 o tus mensajes por Facebook. Comenzamos ahora con un recorte de distintos medios de comunicación que han hecho la cobertura sobre la Copa del Mundial, y enseguida estamos en comunicación telefónica con Marcelo Tupinamba de la LERC, organización hermana del Partido de Trabajadores Socialista en Brasil. Muy poco del Mundial es que las jornadas son cada vez más violentas, de protestas en Brasil. Gracias por el video. Y han dejado al menos 11 muertos. ¡11 muertos! Fue una jornada de protestas en las principales ciudades sedes del Mundial Brasil 2014. Manifestantes en al menos 15 ciudades del país alzaron su voz en contra de lo que califican un excesivo gasto público en la organización del evento deportivo. Las manifestaciones comenzaron temprano en la mañana en varios puntos de al menos 15 ciudades brasileñas, incluyendo Río de Janeiro y São Paulo, donde se llevará a cabo la apertura del Mundial de Fútbol, que se inicia el próximo 12 de junio. Protestas contra la organización del Mundial de Brasil 2014 que demandan mejores servicios sociales en el país sudamericano. Colapsaron importantes avenidas y carreteras de Sao Paulo. Hay profundas diferencias, desigualdades sociales, falta de vivienda, falta de hospitales, falta de escuelas. A eso va unido el hecho de que se le achaca al gobierno brasileño que está dedicando más dinero para finalizar estas obras del Mundial según los estándares estrictos de la FIFA. En cambio, pues, labores de infraestructura de transporte prometidas por el gobierno. Empleo, salud y educación en lugar del Mundial de Fútbol. Como estudiante estoy aquí para protestar. Nuestro país no precisa un Mundial de Fútbol, sino estudio, una base para crecer. Estamos reclamando contra los gastos excesivos con el Mundial y la falta de preocupación con la población. Es una omisión general. Falta salud, faltan hospitales, escuelas. Los profesores y conductores están luchando por mejores salarios. Y en lugar de eso, nuestro país gasta dinero con el Mundial, con los estadios. A menos de un mes de que comience el Mundial de Fútbol 2014, Brasil vivió una jornada de protestas masivas en contra de los altos gastos que lleva este torneo y también en demanda de mejores servicios sociales, lo que pues derivó en enfrentamientos con la policía de Sao Paulo. Las manifestaciones reunieron a miles de personas de varios movimientos sociales, colectivos y ciudadanos, los cuales aprovecharon la expectación mediática de la llegada del Mundial, esto pues para expresar sus reclamos. Para que
Cuestionamos el dinero gastado en el Mundial. Brasil tiene deficiencias en el ámbito de la sanidad, de la educación, hay problemas de vivienda. En realidad, el objetivo de la protesta es que el gobierno entienda que tiene que invertir en esas prioridades. La intención es que el gobierno entienda que es preciso invertir esas prioridades. El estadio de Itaquera en Sao Paulo ha costado unos 330 millones de euros. Aquí se celebrará el partido inaugural del Mundial si está listo a tiempo. Este 15 de mayo es el objetivo de la cólera del movimiento de los sin techo y de las cerca de 2.500 familias que ocupan un terreno cercano. Falta menos de un mes para el Mundial de Fútbol en Brasil, pero mientras el país busca llegar a tiempo con la infraestructura, en la periferia de Sao Paulo nació un barrio gestado por la desigualdad, Copa del Pueblo. Así han bautizado a la nueva favela sus habitantes, que quieren denunciar los contrastes sociales en el país mundialista. Según los vecinos, este terreno privado lleva 40 años vacío. Los vecinos de la favela aman el fútbol y van a seguir el mundial de cerca, pero sienten que el Estado brasileño debió priorizar los recursos de otra manera, porque pese a las enormes inversiones y los proyectos mundialistas, la pobreza sigue estando a la vuelta de la esquina. Se calcula que 170.000 familias han sido desalojadas a causa de este Mundial y de los Juegos Olímpicos de 2016. Es vergonzoso, realmente, no el estadio en sí, sino el hecho de que se haya gastado tanto en su construcción, que además ha provocado una subida de los precios de los alquileres en la zona, y todo ello sin tener unos servicios sanitarios decentes en la región. No tenemos quirófanos básicos ni hospitales. ¿Por qué? Porque en vez de invertir en sanidad y educación, han invertido en estas obras, que lo único que han hecho es agravar los problemas de vivienda. Lo que queremos es que los organismos públicos nos traten como a Valque y a Blatter. Ellos vienen aquí, pegan un puñetazo en la mesa y establecen objetivos y plazos, cosa que nosotros como brasileños no podemos hacer. Tenemos que lidiar con los peores servicios públicos sin perspectivas de que las cosas vayan a cambiar. Además del rechazo a los enormes gastos de esta Copa del Mundo, los manifestantes también protestan por la muerte de 8 trabajadores durante la construcción de los estadios y por la expulsión de 250.000 personas que ocupaban terrenos donde fueron realizadas las obras. Otro de los reclamos fue la violencia con que fueron reprimidas las protestas. Lo dicen bien claro. No habrá copa. En una de las calles principales de Sao Paulo, miles de personas advierten a todo el país de las políticas corruptas que se han llevado a cabo durante estos 4 años de preparación del Mundial. Una protesta que ha empezado pacífica, incluso con batucada, pero que ha acabado con grandes confrontaciones entre la policía y manifestantes. La acción de protesta más concurrida se registró con la participación de cerca de 2.000 personas, según la Policía Militar, organizada por el Comité Popular de la Copa y con el respaldo de varios movimientos sociales. El tema de la convocatoria fue Copa sin Pueblo, estoy en la calle otra vez. El gobierno ignoró por completo todas las demandas de la población. Las demandas que se expresaron en junio fueron olvidadas. No se dio respuesta a nada. Se dio una respuesta, preparar un operativo militar. La protesta terminó con confrontaciones entre los manifestantes y la policía militar. Las fuerzas del orden contestaron con gases lacrimógenos y balas de gomas. 3 personas resultaron heridas durante los altercados. Los únicos beneficios que traería un evento como este es la consolidación de los servicios públicos, pero para la Copa eso no representa ningún interés. Esto nos ha traído zonas de exclusión y nada de mejorías. Al menos 7 civiles y 5 policías resultaron heridos durante una operación de desalojo de una favela en Río de Janeiro. Los enfrentamientos empezaron cuando algunos residentes se negaron a salir de sus casas y empezaron a increpar a los policías. Enfrentamientos violentos en Río de Janeiro, en una favela ubicada entre Copacabana e Ipanema, o sea, estoy hablando de la zona turística de Río. Y bueno, todo empezó cuando decenas de jóvenes protestaron por la muerte de un bailarín, Rafael da Silva Pereira, presuntamente a manos de la policía. En Copacabana, una de las zonas más célebres de Río de Janeiro, a menos de 2 meses de la Copa Mundial de Fútbol.
La policía de élite, con ametralladoras y pistolas automáticas, no tardó en llegar. Los violentos enfrentamientos dejaron un muerto. Se trata de un joven de 27 años, identificado como Mateus, y quien padece retraso mental. Simone, la madre adoptiva de Mateus, pide justicia. Me gustaría que hubiera justicia para los dos, pero la justicia no es para los pobres, solo es para el resto de la sociedad. Las protestas se desataron después de la muerte en la favela del joven bailarín Douglas Rafael Pereira, tras ser confundido con un narcotraficante, según sus amigos. La ira de los habitantes del barrio no se ha hecho esperar. ¿Qué van a entender? Solo somos basura a sus ojos. ¿Qué mundial es este de este país que prefiere beber la sangre de los inocentes? ¿Qué Juegos Olímpicos son estos de sangre de gente joven y de niños que se ha derramado? No queremos esta policía que mata en la favela. No queremos esta policía que mata sanguinaria en la favela, no. Bueno, veíamos extractos de algunos noticieros donde se muestra la contracara de la Copa Mundial de Brasil. Estamos ahora en comunicación telefónica con Marcelo Tupinamba. Él es trabajador del Metro de San Pablo y es integrante de la LERC, Organización de Brasil, organización hermana del Partido de Trabajadores Socialistas aquí en la Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Marcelo, no sé si pudiste escuchar el clip que pasábamos recién. Sí, efectivamente el Mundial en Brasil lo que hizo fue desnudar todas las contradicciones sociales que vinieron generando manifestaciones de todo tipo desde junio del año pasado. Es un gusto para mí estar acá hablando desde Brasil con los compañeros de Argentina, porque durante muchos años fueron los argentinos que fueron para nosotros ejemplos de lucha y siguen siendo. Desde acá seguimos todo el paro de 10 de abril y todo, pero ahora estar hablando acá en un momento donde justamente esas contradicciones sociales que en Brasil se vive hace mucho tiempo, del pueblo pobre, negro en las favelas, sufriendo todo tipo de miseria, del pueblo trabajador, sufriendo con laburos, con horribles condiciones de trabajo, y con la juventud, con una situación donde también no tiene las condiciones que exigieron las calles el año pasado en junio. Ahora estamos justamente en un momento donde en menos de un mes para la Copa del Mundo hay una situación en el país cada vez más aguda de luchas, donde el pueblo salió a luchar porque no acepta que una Copa del Mundo que el gobierno quiso ha conmemorado mucho cuando ganó Brasil como lugar para la Copa del Mundo y para las Olimpiadas de 2016, pero porque en ese momento Brasil era el país de la estabilidad, un país donde no se veía manifestaciones casi, pero justamente después de eso vino un proceso cada vez más agudo de movilizaciones. Todo el mundo vio en junio del año pasado, fueron más de 2 millones de personas en las calles, con manifestaciones muy fuertes, con la juventud siendo protagonista de esas manifestaciones, donde ahí se expresó una enorme bronca que empezó por una lucha en contra del aumento del transporte en Brasil, que son transportes carísimos, que hoy en día son como 3 reales, con una pésima calidad del servicio, y que ha generado el gobierno ha respondido con la represión a una manifestación, y estalló las manifestaciones en todo el país, que fueron fundamentalmente de la juventud, pero los trabajadores también participaron de ella individualmente, hicieron algunas manifestaciones después, hubo un paro, ya cuando no había más las manifestaciones de masa, hubo un paro nacional convocado por algunas centrales sindicales,
donde fue una importante jornada de protesta a nivel nacional, pero fue solo el comienzo de la entrada en escena de los trabajadores, que a nuestro modo de ver son los que pueden efectivamente dar una salida, una respuesta a los problemas que sufren los trabajadores del pueblo que se manifestaron en junio. Porque... Marcelo, el recuerdo del año pasado cubrimos desde Giro a la Izquierda las movilizaciones multitudinarias que estás comentando. Ahora, ¿hubo algún tipo de respuesta por parte del gobierno a las demandas, como decías vos, que era el tema del transporte más caro, pero que saltaba a la luz el problema de la salud, de la educación, de la vivienda? ¿Hubo algún tipo de respuesta a las demandas de estas movilizaciones multitudinarias? Lo único que hicieron los gobiernos fue, cuando estaban las masas en la calle, sacar el aumento de 20 centavos del transporte, recuaron en el aumento del transporte, pero mantuvieron todas las demandas que había por salud, educación, las críticas a los políticos corruptos, todas las demandas que salieron en la calle no fueron nada atendidas. Entonces, justamente después de eso, lo que pasó fue que todos los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, los distintos gremios, sintieron más coraje y fuerza por esa manifestación de la juventud de salir por sus demandas. Desde entonces hubo ese paro nacional de trabajadores que fue parcial por el control que ejerció la burocracia sindical, pero con manifestaciones importantes. Hay un gran ascenso que se vive hasta ahora. Ahora incluso se habló de una toma de terreno que hay por vivienda cerca al estadio de fútbol, acá en São Paulo, que son 2.500 familias, pero es parte de un gran ascenso del movimiento por vivienda en Brasil. Pero lo que se hace más notable, cada vez más fuerte en Brasil, son las luchas de los trabajadores. Ya en el año pasado, post junio, hubo una huelga de docentes de Río que fue un marco porque fue una huelga que puso en 2 manifestaciones en Río 50.000 personas en la calle y era muchísimo apoyo popular de una forma que no se veía desde los 80 acá en Brasil. Después de eso hubo también una huelga de los conductores de colectivos en Porto Alegre, en el sur de Brasil, que paralizó también la ciudad durante 15 días y también arrancó conquistas. Pero hubo una nueva inflexión como parte de un ascenso de huelgas que venía habiendo ya desde hace años. Hubo una nueva inflexión muy profunda que fue la huelga de los colectores de basura de Río de Janeiro, que fue una huelga salvaje que superaron la burocracia sindical que intentó firmar un acuerdo manteniendo las condiciones de laburo horribles y de sueldo muy bajos, y los trabajadores se organizaron por abajo, organizaron comisiones con delegados electos por unidad de trabajo, impusieron la continuidad de la huelga, enfrentaron la justicia, recibieron en medio del conflicto una amenaza de 300 demisiones y siguieron la lucha y impusieron un aumento de sueldo de 37%, conquistando una victoria que no se veía en Brasil hace muchísimos años. Todas las luchas en Brasil en el último tiempo son de pequeñas conquistas que se tiene, de 1 o 2% por arriba de la inflación, que en Brasil está por alrededor de los 6%, pero viene los garis y tiene 37%. Eso ha cambiado toda la situación, terminó de cambiar la situación en el movimiento obrero, porque ahora salen a luchar todos los trabajadores. En ese momento en São Paulo, justo ahora, está la ciudad totalmente paralizada por una huelga de los conductores de colectivo también, y los cobradores de pasaje, que paralizó São Paulo desde ayer, y como parte de ese mismo proceso de rebelión antiburocrática contra las direcciones sindicales que siguen firmando los acuerdos con las patronales como siempre lo hacen, por las espaldas de los trabajadores. Había mucha bronca en ese sector en São Paulo, viendo que ese sector del transporte estaba entrando en lucha también en otras provincias, quería salir a luchar,
y la burocracia firmó un acuerdo en una asamblea convocada, adelantó un día la asamblea para que los trabajadores no pudieran votar huelga, y un trabajador puso un colectivo en una avenida y espontáneamente la huelga se estalló en todos los lugares por abajo. Una rebelión en contra de la burocracia sindical muy fuerte, que también en Ferroviarios de São Paulo también se enfrentaron con la burocracia sindical que quiso firmar un acuerdo miserable de aumento salarial. Entonces, parte de toda una situación donde los trabajadores están poniéndose en escena con todo. En ese momento hay huelgas en todo el país, hay huelgas de docentes en São Paulo, docentes en Río, de servidores municipales, funcionarios públicos en Minas Gerais, los colectores de basura en varias ciudades, porque fue un verdadero ascenso de los colectores de basura que están logrando aumentos muy significativos por lo que es los aumentos en Brasil, y los trabajadores van por más, no aceptan 10%, no aceptan 15%, siempre están queriendo sacar, justamente en ese marco del Mundial, hay una revuelta muy grande popular con una insatisfacción con que se tiene mucha plata, para miles de millones para los estadios, para la Copa y todo, pero no se mejoró en nada la situación de los brasileños. Al revés, se puso plata pública para que gane plata la FIFA y los empresarios. Entonces hay una insatisfacción cada vez mayor que estamos desde la LERC interviniendo bastante. Hoy empezó también una huelga de trabajadores de la USP, como parte de la huelga de las universidades estaduales paulistas, que son las 3 principales universidades del país, donde está habiendo una huelga que empezó hoy de trabajadores no docentes, docentes y los estudiantes, que incluso salieron en marcha después de una asamblea de 1000 estudiantes que lograron llegar a la facultad a pie, caminando, porque no había buses. Salieron en marcha en apoyo a los rodoviarios, a los conductores que están en huelga. Entonces, toda una situación muy convulsiva que hay en el país, que pasó de ser el país de la estabilidad del fútbol a ser el país de las manifestaciones y de las huelgas. Además de esto que nos comentás, por un lado, ¿no?, de la gran participación de los trabajadores en la actualidad, hoy, si no me equivoco, también hay huelga de la policía, ¿no?, como 14 localidades en donde han parado, ¿es así? Sí, la policía también empezó hubo huelga en la provincia de Bahía, de la policía, que como siempre, eso ya fue una huelga que ya se cerró, como siempre, organizaron bandos armados para asesinar al pueblo, para aumentar la presión sobre los gobiernos, para que concedieran todo lo que querían. Para la policía, los gobiernos concedieron aumentos enormes, y aumentaron la represión sobre la población, porque el gobierno de Dilma puso a la disposición la Fuerza de Seguridad Nacional, que es una parte, o sea, todos los mecanismos de represión del Estado para Bahía, y ahora también hay esa huelga de la policía que empieza en el Brasil. Hay nuevas amenazas de huelga de policía y militares y civil, que nosotros desde la LERC hacemos incluso acá una gran lucha política con la misma izquierda, porque trata con las luchas de la policía como si fueran los policías como si fueran trabajadores, y las huelgas de los policías como si fueran lo mismo que las huelgas que están, la onda de huelgas que está cruzando todo el país. Para nosotros es un absurdo que se tenga plata para los represores y no para los trabajadores. Los trabajadores de la educación de São Paulo ganan 1/3 de lo que ganan los represores. Entonces nosotros estamos organizando un apoyo muy activo a las luchas de los trabajadores, no de los represores acá. Bueno, algo muy similar de lo que vos comentás es la situación aquí en Argentina, ¿no? La celeridad con la que se resuelve el reclamo de los represores. En las redes sociales están circulando fotos, imágenes de una limpieza étnica, racial, donde se ven niños de la calle asesinados. ¿Esto es así? ¿Las fuerzas represivas están utilizando, en este momento están limpiando de esa manera las calles de Brasil? Sí, el país Brasil ya se vive un racismo enorme, ¿no? Acá se habla que se vive una democracia racial, pero es una hipocresía muy grande, porque los negros en Brasil sobre todo son
parte de una población muy oprimida que vive con la represión policial en las favelas permanente. El gobierno de Río hizo las llamadas unidades de policía pacificadoras que tomaron los morros, muchas veces en acuerdo con los mismos narcotráficos, porque la policía están todos vinculados con el narcotráfico, y esos mismos negros que no tienen acceso a la salud, a la educación, como tiene el resto de la población, que ya el resto de la población tiene poco, pero que justamente está se manifestando, pero los negros son los que más sufren, tiene que vivir con represión permanente. Y con la Copa del Mundo aumentó aún todavía más la represión. Pero la diferencia ahora es que hay respuesta, porque la represión al pueblo negro ya había mucho antes. El emblemático que hubo como un marco en relación a eso fue la campaña que se hizo por la aparición con vida de Amarildo, que fue el negro un pedrero, un obrero de la construcción civil que fue asesinado en junio, y que hubo manifestaciones populares en todo el país reivindicando que apareciera Amarildo, que hasta ahora no apareció. Después hubo la muerte de ese bailarino DG, que también hubo mucha conmoción popular con manifestaciones en la calle, y a cada día que se mata uno en la periferia en Brasil ahora, la diferencia es que hay respuesta. Hay colectivos quemados, hay manifestaciones del pueblo que se levantan, no solo en la periferia, pero en Río, las manifestaciones en contra de la muerte de ese DG, de ese bailarino, fue directamente en la plaza de Copacabana, que es una cosa que no se veía hace muchísimo tiempo. Y por último, Marcelo, ¿qué nos puedes decir de la derecha? Porque también es uno de los cuestiones que se estaban diciendo era que sectores de derecha estaban fogoneando las protestas que se están dando en Brasil en pos de las elecciones de octubre, ¿no? Como tratando de deslegitimar al gobierno de Dilma. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Esa es una campaña hipócrita del gobierno, porque la verdad es que la derecha está en el gobierno, gran parte de la derecha, gran parte de los que se llama acá los coroneles de la política nacional, los Collor de Mello, que fue sacado en 92 con una movimiento popular, o sea, son parte del gobierno de Lula, que gobierna con la bancada evangélica, con parte de los sectores más conservadores del país. La derecha nacional totalmente en la defensiva, está más en la defensiva de lo que nunca, porque si antes estaba las calles tomadas por la juventud en todo el país, ahora están los trabajadores, que son ese sujeto peligroso que la burguesía más teme, con huelgas permanentes y cada vez más. La derecha en sí casi no se viene manifestando. Nosotros también de la ley que criticamos a organizaciones que repiten un poco esa evaluación de que son movilizaciones de la derecha, que impulsadas también por la derecha. Eso no es verdad. Definitivamente no, más que nunca no. Bien. Marcelo, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Bueno, conversábamos con Marcelo Tupinamba del metro, trabajador del metro de San Pablo de Brasil. Vamos a ver ahora otro tema. Estuvimos ayer en el corte que realizaron los trabajadores aquí en Córdoba de La Voz del Interior. Los trabajadores venían denunciando la semana pasada muchísimas irregularidades en el marco de las paritarias, al punto de que La Voz del Interior, la patronal, no los había dejado ingresar a la asamblea, o que hacían listas con las personas que participaban de dichas asambleas. Bueno, una serie de irregularidades. Fuimos ayer a la puerta de La Voz del Interior y esto nos decía. Bueno, estamos con Beatriz Molinari, delegada de La Voz del Interior. En el marco de las paritarias, el sindicato estaba haciendo asambleas en las distintas empresas y resulta que cuando quisieron venir acá a La Voz del Interior no los dejaron pasar. Mira, concretamente nosotros estamos desde la comisión directiva y con el acompañamiento del cuerpo de delegados, que es el corazón de todo sindicato. Estamos tratando de que se destrabe finalmente la paritaria, que depende en este momento de la maniobra de La Voz del Interior, para callar las negociaciones que
iban teniendo lugar hasta que se cortó esa posibilidad. Estamos hablando de una paritaria que con mucho esfuerzo puede alcanzar los 8.200 pesos de básico a marzo de 2015. Estamos discutiendo salario, pero también estamos discutiendo la calidad de vida como trabajadores, la posibilidad de expresión democrática. Estamos acá manifestando mientras los compañeros de La Voz están en una asamblea porque está todo el mundo cansado. Yo creo que nadie quiere vivir en un estado de conflicto. La paz social, entre otras cosas, se consigue cuando uno se sienta a negociar en serio. Estamos hablando de un salario que está muy por debajo de lo que creemos que haría falta. Como decimos, le hacemos precio y aún así no se sientan a dialogar con los delegados paritarios. Los compañeros hace más de 40 días que están luchando adentro de las empresas para que se destrabe la paritaria. Hay que discutir salario, hay que discutir el dinero, pero mucho más que eso hay que discutir la dignidad de todo trabajador de prensa en la provincia de Córdoba. Somos trabajadores, no somos los dueños de los medios. Qué paradójico, ¿no? Que el grupo Clarín, que ha hablado acerca de la libertad de expresión, tome listas y no deja hacer asamblea y persiga a los trabajadores, ¿no? Mira, concretamente creo que hay que corroborar en los hechos lo que uno dice y esto lo hago como propio, como periodista. Podemos hablar de democracia, pero la democracia se ejerce. A 31 años de la democracia, y lo dije los otros días, a 30 años de la creación del CISPREN, que es un orgullo como organización sindical, creo que nosotros no podemos estar discutiendo derechos que ya están consagrados. Bueno, contanos un poco cómo salió la asamblea, qué resolvieron, cuál es el clima adentro. No, bueno, la asamblea fue bastante convocante, hubo más de 50 personas, para lo que vienen siendo las asambleas es muy positivo. La idea es seguir luchando, digamos, para lograr un salario digno para todos. Y bueno, ir mañana metiendo la mayor presión posible a la audiencia de mañana. Y sobre todo el tema de acompañar la caravana del resto de los compañeros de los otros medios y de las compañías del gremio para digamos, que la presión sea más fuerte y que se sienta, digamos, que hay compromiso y que hay malestar acá en la Voz del Interior. ¿Sigue adentro del amedrentamiento a los trabajadores? ¿Cómo fue hoy la asamblea? Bueno, ahí le contaba recién a los otros compañeros que hoy justamente sabiendo que estaba la caravana y que, digamos, no pusieron ningún pero ni nada porque obviamente no les convenía, quedaron muy, digamos, ellos sintieron muy fuerte el impacto de que se lleve a los medios el conflicto que otras veces no había pasado. Entonces me parece que han bajado un cambio con eso y creo que es un logro nuestro ese de haber podido llevar el conflicto a la calle y mismo dentro del diario estar movilizado permanentemente. Hemos creado grupos en las redes sociales internos para comunicarnos también, digamos, para saltar, digamos, de alguna forma las barreras que nos ponen para hacer las asambleas. La semana pasada, el día que no nos permitieron hacer la asamblea, hicimos un aplauso simbólico de 2 minutos que por lo pronto los jefes estaban sorprendidos y después, bueno, eso tuvo repercusiones. Así que me parece que es positivo lo que está pasando. Por último, ¿qué reflexión te merece que una empresa como Clarín, que ha hablado tanto de la libertad de palabra, persiga a los trabajadores? Y la verdad que merece una reflexión muy negativa al respecto, pero no me sorprende realmente porque es lo que viene pasando hace muchos años. O sea, yo acá estoy hace 7 años y yo creo que al contrario, se ha ido intensificando eso con los años. Nosotros nos paramos del lado de los compañeros, los trabajadores y decimos, bueno, hay que seguir y ya veremos al fin del camino cómo termina todo. Bueno, escuchábamos a los trabajadores de La Voz del Interior denunciando una clara persecución antisindical. Nos informaron de que hoy se habría llegado a un principio de acuerdo entre La Voz del Interior y la conducción sindical que, bueno, se discutirá luego en los medios de comunicación en las asambleas de los trabajadores.
Antes de seguir, queremos mandarle un saludo a Pablo de Barrio Patricios, que se ha comunicado con nosotros, nos manda saludos, nos felicita y nos sugiere una lista de temas para abordar en el programa que vamos a tenerlo en cuenta para, bueno, ubicarlos en próximos programas. Y ahora estamos junto a Vanessa Bárcena, ella es trabajadora de PEC. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elina? Bueno, vimos hoy una importante movilización en las calles de Córdoba, con mucha participación. ¿Qué nos podés contar de las medidas de fuerza que se llevaron hoy a cabo? Sí, en el día de la fecha se hizo una asamblea en Luz y Fuerza. En común, que también hacía SUEM, una asamblea para reclamar, bueno, contra los ataques que estamos sufriendo los trabajadores, ¿no? Con los descuentos a los impuestos, del impuesto al salario, ¿no? El mal denominado impuesto a las ganancias. Y bueno, y también digamos, contra la ley 10.078, que es el pago diferido que se le está aplicando a los jubilados, que ellos cobran el aumento que nosotros percibimos 6 meses más tarde, digamos, cuando ya el dinero está totalmente devaluado, ¿no? Bueno, hoy marchamos por las calles de Córdoba hasta tribunales federales, porque ahí se presentaba un amparo, ¿no? donde decíamos que no queremos que se nos descuente el impuesto al salario, ¿no? y digamos también por la derogación de esta ley. Ahora, escuchamos a Cristina cómo plantea que este impuesto al salario, mal llamado, como decís vos, impuesto a las ganancias, en realidad es justamente un sacrificio de los trabajadores mejores pagos para poder aumentar, por ejemplo, la asignación universal por hijo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, bueno, primero que es totalmente una canallada lo que está diciendo la presidenta, que a su vez también dice que es para pagar las jubilaciones, ¿no es cierto? Que bueno, que digamos, lo que ella no dice, digamos, que en todos estos años de década ganada, todos los millones que ha invertido y que ha destinado para pagar la deuda externa, para los fondos buitre, ¿no es cierto?, para los 7.000 millones de dólares a Repsol y que bueno, desde ya que estamos de acuerdo con la asignación universal por hijo, pero nos parece que es totalmente miserable y que no debe salir del bolsillo de los trabajadores, sino, digamos, de todos estos fondos que están destinados a empresarios, banqueros, ¿no?, a intereses capitalistas y que en definitiva lo único que quiere lograr, digamos, con ese discurso es una división entre nosotros, digamos, los trabajadores, con el resto de la sociedad. Ahora, volviendo a la situación de hoy aquí en Córdoba, hacía mucho que no veíamos a los trabajadores de Luz y Fuerza en las calles, ¿no? De verlos durante mucho tiempo con gran combatividad, no se los veía, como hoy se los ha visto nuevamente. ¿A qué se debe esta nueva irrupción? Sí, bueno, en parte, digamos, que la conducción del gremio no nos ha convocado, digamos. De hecho, esta asamblea y este paro ha sido arrancado por las bases de Luz y Fuerza, de Villa Rebol. ¿Por qué arrancado? Porque, bueno, primero porque se gesta mucha bronca desde los trabajadores, ¿no? Porque nos viene aplicando un montón de ajustes, digamos, y no solamente con el impuesto al salario, sino con los avances de las tercerizaciones en la empresa, ¿no? Donde cada vez se hace totalmente, digamos, insostenible, digamos, poder, digamos, seguir trabajando y brindar un buen servicio, ¿no? Y también, bueno, como te decía recién, contra todos estos ataques que ya hemos sufrido armonizaciones y ahora esta nueva ley que sigue vigente, digamos, con el ataque a los jubilados, ¿no? A su vez, digo, una bronca que se gesta también producto también de saber que la dirigencia sindical de Luz y Fuerza ha firmado un aval político, ¿no es cierto?, para candidato a diputado a Schiaretti,
¿no? Que es uno de los encargados que ha armonizado y que ha permitido toda esta serie de avances sobre las jubilaciones, ¿no? Bueno, eso se vio reflejado, esa bronca se vio reflejado en estos sectores, ¿no? Y bueno, empezó desde ahí que ellos hicieron asamblea, corte de calle inmediatamente, se aunaron, digamos, todo el complejo de Villa Rebol, llamaron también se plegó Medidores Sur y empezaron a hacer una convocatoria, ¿no? hacia el resto de los sectores de TEC. Esto empezó desde las bases, desde distintos puestos de trabajo. Sí, de hecho, digamos, es una expresión, digo, de las bases, ¿no? Que, como te decía, es una asamblea y un paro arrancado de las bases propiamente de Villa Rebol. Bueno. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue ahora? Bueno, hoy tuvimos asamblea donde se definió que para la próxima semana, del miércoles 27, marcharíamos hacia la Casa de Gobierno, digamos, levantando estas banderas nuevamente, ¿no? Contra el pago diferido de la ley de jubilaciones. Yo mocioné en esa asamblea, ¿no es cierto?, que la unidad que teníamos que confluir con los sectores de la UOM que estaban llamando a parar el día jueves 28 y que bueno, porque creemos que la única forma de poder que todas estas demandas triunfen, ganen, van a ser producto, digamos, van a ser fruto de la movilización en la calle, unidos con todos los sectores de laburantes, no solamente contra el impuesto al salario, contra las jubilaciones, sino también contra los despidos y las suspensiones que vienen sufriendo, ¿no? las automotrices. Que cada vez esta crisis es más evidente, digamos, y que estos gobiernos hacen que la paguen los trabajadores y digamos, y tienen medidas de subsidiar a todas estas empresas multinacionales. Claro, habrá un fortalecimiento mucho mayor con todos los sectores unidos en la calle. Bueno, Vanessa, muchas gracias por estar acá. Bueno, y continuamos ahora con otro sector también en lucha, como decíamos al principio del programa, que son los docentes de artes visuales del nivel primario, que el día lunes se movilizaron aquí en Córdoba por el cierre de la materia en el nivel primario y la precarización laboral. Veamos qué nos decía. Estamos con Paola, docente de nivel inicial. Contanos un poco el conflicto por lo que están marchando. Sí, nosotros somos un grupo de docentes que en este momento estamos en el nivel primario y también ejercemos en el nivel medio. Año tras año nos venimos reuniendo en los actos públicos de Capital, de Córdoba Capital, para cubrir los puestos, los cargos de maestro especial de artes. Tenemos esta problemática del vaciamiento progresivo de los cargos. Esto quiere decir que ya el maestro de plástica va a salir, digamos, del nivel primario. Cada vez hay menos cargos. Y bueno, ahí entonces empezamos a preguntarnos cómo es posible, debido a que somos una provincia que tiene una cantidad impresionante de escuelas. Tendríamos que estar cubriendo absolutamente toda la demanda. Y nos damos cuenta de que es porque los cargos ya no están, ¿no es cierto? Que la dinámica es el docente titular que se jubila, ese cargo se cierra. Estamos pidiendo la creación de nuevos cargos de plástica, de artes visuales, en la escuela pública, porque pedagógicamente es muy importante que todos los alumnos tengan plástica, porque es lo único que desarrolla la inteligencia múltiple, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad. En los niños pequeños, la motricidad fina, para los niños con discapacidad, ahora que se habla tanto de la inclusión, el arte es lo que incluye al niño con cierta discapacidad o con capacidades diferentes a incluirse en la sociedad. Entonces, si estamos hablando de una inclusión, el arte es el medio, es la herramienta y es lo que la educación pública y todos nuestros niños y alumnos necesitan. Cabe destacar que el gremio, que debería apoyarnos en esta causa, minimiza la problemática, aduciendo que somos 4 o 5 personas que estamos reclamando algo que es sumamente importante y que no nos están dando respuesta a este reclamo.
¿Cómo continuaría la lucha? De la misma manera, siendo visible la problemática en las calles, ya hemos elevado notas al Ministerio de Educación, estamos aguardando respuesta de eso, pero es inminente, necesitamos urgente una respuesta. La intención aparentemente es suavizar el tema, ir alargándolo, y nuestra problemática es urgente. Tenemos que tener respuesta, tenemos que estar en las escuelas, como se merecen los chicos, y por una educación pública y gratuita. No tiene que estar solo en el nivel privado la educación artística visual. Bueno, estamos acá presentes en esta marcha, movilizándonos porque es un ataque que están dando a los docentes, como nos vienen dando todo el tiempo, pero sobre todo un ataque en relación al arte. Ya lo vimos en la lucha en el 2010 con el 81-13, de cómo sacaban horas y materias de arte en el secundario, y ahora estamos viendo lo que está pasando en primario, donde ya no se cierran, digamos, las materias de plástica. Y bueno, creemos que es fundamental no permitirlo, porque tiene que ver con una política educativa, digamos, que va en un sentido mucho más técnico, mucho, ¿no? Ya lo decimos con el 81-13, hasta el rol inclusive de la empresa y de las iglesias, y sacando el arte, que creemos que es una de las cosas fundamentales para nuestros jóvenes y nuestros alumnos. En el mismo sentido, esto va en relación a precarización laboral que tienen los docentes, porque sumado a los salarios que están adeudados por la provincia, estas horas se sacan, son cargos que se encierran, son personas que se van a quedar sin su trabajo, y estas horas van a ser, muchas de ellas, incorporadas al docente de aula, o sea, agregándole más trabajo por el mismo sueldo. Así que es parte de una política, tanto nacional como provincial, de precarizar aún más al sector docente. Bueno, veíamos a los docentes de artes visuales que también fueron acompañados por las agrupaciones docentes opositoras a la conducción del gremio, que están nucleadas en el plenario opositor para recuperar a la UPC. Porque, como decían las docentes recién, la gran ausente, para variar, fue la conducción del gremio, que es socia y avala la precarización laboral, avalando el plan Fines, jornada ampliada, confiamos en vos, planes que precarizan el trabajo de los docentes, ni hablar, como decían, de los salarios adeudados y los descuentos masivos. En fin. Vamos a ver ahora lo que te habíamos prometido, el tercer capítulo de la miniserie Marx ha vuelto. Hoy vamos a ver el Estado y la Revolución, y recordá que podés ver los capítulos anteriores y la miniserie completa en www.tvpts.tv. Veamos el capítulo 3. Che, un montón a la reunión de hoy, ¿no? Sí, de mi sector viene una banda. Genial, buenísimo. ¿Sabes que estamos con todo este quilombo y yo sigo re embalado leyendo el manifiesto? Como dijo Laura, loco, ¿no? Parece escrito ayer. Sí, yo también te había dicho. Bueno, me voy a dormir un rato que estoy fusilado. ¿Crees que te busque? Dale, nos bueno, vemos dale, pues. Nos vemos. Cuídate. Es una situación en la que aumenta la tensión. Pero, miren, otra vez. ¡Quilombo! Se lo pasan cortando y no dejan ir a trabajar a los que tienen que trabajar. ¿Te parece? Después se quejan cuando les mandan la policía. Para, Mirta, que mi hijo trabaja también en una fábrica y ya empezaron las suspensiones, ¿eh? Y si pasa eso, ellos van a tener que hacer lo mismo. La burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado mundial, conquistó finalmente el dominio exclusivo del poder político en el Estado representativo moderno. Compañeros, bueno, tengo un amigo para presentarles. Estos son mis compañeros de trabajo. Bueno, buenas tardes. No tienen importancia.
por favor. Los sindicatos se pondrán furiosos. ¿Qué quiere? ¿Perder el trabajo? Martín, Federico Engels y yo comenzamos a escribir el Manifiesto Comunista en Bruselas, en 1848. Y allí nosotros afirmamos que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. No esperé mucha respuesta de ellos. Esas son ideas del siglo XIX. Hoy estamos en el siglo XXI. Hoy, ¿no se confirma lo que dice Marx con ejemplos cotidianos? A través del mercado, regular las condiciones económicas, darle todos los beneficios a la gente. Con la crisis capitalista que hay en Europa y en Estados Unidos que dejó a millones de trabajadores en la calle. ¿No fueron los gobiernos los que salvaron a los bancos, a las empresas y los que recortaron salud, educación y salario? Son mis partidos, son mis instituciones y es mi Estado. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. Buenísimo. Todos los movimientos revolucionarios previos a la existencia del proletariado como clase han sido movimientos de las minorías o en interés de las minorías. En cambio, el proletariado es la inmensa mayoría de la sociedad, la capa más baja de la sociedad, que solo puede levantarse haciendo volar por los aires a toda la sociedad burguesa. Los comunistas afirmamos en el manifiesto que, aunque luchamos por alcanzar los objetivos inmediatos y defendemos las necesidades cotidianas de la clase obrera, debemos representar a la par y dentro del movimiento actual su porvenir. Los objetivos inmediatos del comunismo son formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen burgués, llevar al proletariado a la conquista del poder. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué? Hay que escuchar esto. Soñé con Marx. Nah, no me jodas. ¿En serio? En serio, no es joda. En serio, estaba Laura, estaba vos también. Sí. ¿Pero qué pasaba? No sé, era rarísimo el sueño. Llegaba yo con Marx a la fábrica, ustedes le empezaban a hacer preguntas, él hablaba, era rarísimo. El problema son estos burócratas que no quieren entregar. Bueno, pero por eso estamos acá. Compañeros, somos mucho más fuertes que antes. Ahora sí le podemos ganar. Aunque los burócratas nos quieran echar. En mi sector están por pelear la full, ¿eh? Mira, está más dividida la cosa, ¿eh? Los despidos, las suspensiones, todo eso es parte de la política del gobierno y de los empresarios para tirarnos a nosotros la crisis encima. Esto es así. Por eso. Yo creo que los que todavía no la vean se van a ir dando cuenta cuando empecemos a pelearla. ¿Vieron que ayer reprimieron en otra fábrica? ¿Lo vieron? Sí. Bueno. Es como dice Laura. Los empresarios ya se reunieron con el gobernador. El sindicato
ya transó con el ministerio para que esto pase. Tenemos que tener claro que ellos hacen su política. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. No me entendés lo que yo te estoy diciendo. La situación se fue de cauce, viejo. No, querido. No funcionó la conciliación obligatoria. ¿Para qué sirven ustedes? El sindicato no pudo resolver nada. Te van a cortar la ruta, querido. No. Acá hay que traer a la fuerza de seguridad. No, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Pero qué clase de democracia es esta? No nos dejan trabajar tranquilo. No hay ni... A mí no me interesa. Sí. No. Yo llamo a presidencia, viejo. Llamo a presidencia y que se pudra todo. Pero ¿cuál es el problema de mandar a la infantería? Pero sí. Aquí hay que cortarlo esto de raíz. Pero si yo le dije que estos zurdos nos iban a traer problemas. Métalos en cana, viejo. La organización del proletariado como clase, es decir, también como partido político, se ve debilitada a cada momento por las rivalidades que se desatan entre los mismos trabajadores, pero avanza aprovechándose de las divisiones que surgen en el seno de la burguesía. Los comunistas no tenemos por qué ocultar nuestras ideas e intenciones. Declaramos abiertamente que nuestros objetivos solo podrán alcanzarse derrocando por la violencia todo el régimen social existente. Que tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la posibilidad de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder con ella, salvo sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero por ganar. Gracias por acompañarnos y mañana podés ver la repetición a las 13 horas aquí en Canal C, mañana jueves, o en www.tvpts.tv/Giro a la Izquierda. Gracias por acompañarnos. El inmobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón. Email, diseñolimón@gmail.com.